Kind of house they don't look to be true. What do you think? Hey chicos, el otro día les hice una encuesta por Twitter y todos dijeron que querían que les contara una historia de terror. Bueno, todos, la gran mayoría. Sí, yo, con esta voz. Es curioso cuando menos. Así que me puse a pensar cómo podía incluir el terror en este canal sin que esto se volviera un arroz con mango, un desastre. Así que se me prendió el foco y lo que se me ocurrió, ya que lo mío son las series, las películas y bla 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 bla, ¿por qué no contarles las historias reales detrás de esas películas y series basadas en historias reales? ¿Se entiende, no? Sencillo, no hay nada más que explicar, mejor comencemos. Tal y como dice el título de este video, hoy vamos a hablar de una de las historias de casas embrujadas más famosa de todas, Amityville. Verán, Amityville es una villa ubicada al sur del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Un lugar de lo más tranquilo y apacible hasta 1974, cuando el hijo mayor de la familia DeFeo decidió asesinar a todos los miembros de su familia. Creo que esta parte de la historia la conocemos todos. Ronald DeFeo, aproximadamente a las 3:15 de la madrugada, se levantó, tomó una escopeta calibre 35 y fue acabando con la vida de cada uno de sus familiares. Sus padres y sus 4 hermanos jamás imaginaron que esa noche, después de acostarse a dormir, nunca más volverían a despertar. Luego de esto, muy temprano en la mañana, se vistió y salió a trabajar, como si nada. Luego estuvo en un bar y después de estar un rato allí, volvió a casa. En ese momento es cuando llama a la policía muy alterado y les cuenta que toda su familia ha sido asesinada. Todos piensan que alguien había irrumpido en la casa y había asesinado a la familia de Ronald DeFeo muy temprano en la mañana, justamente después de que éste se fuera a trabajar. Historia que luego se fue desmontando poco a poco a medida de que avanzaban las investigaciones. Es así como Ronald DeFeo pasa de ser un pobre chico que acababa de quedar sin su familia a convertirse en el principal sospechoso del asesinato de esta. Ronald DeFeo es encarcelado y a medida que pasa el tiempo va cambiando su testimonio. Al final se queda con la historia de que unas voces en su cabeza lo obligaron a cometer estos asesinatos. Se les realizó una autopsia a los cuerpos y algo que les parecía muy raro a todos es que no habían rastros de somníferos o nada que evitara que los familiares se despertaran. Esto era como muy extraño porque recordemos que los mató con una escopeta. Debió escucharse en toda la casa cuando iba disparando. Lo más lógico era que estas personas se despertaran al escuchar los disparos, pero no fue así. El psiquiatra que estuvo presente en el juicio y que evaluó a Ronald DeFeo concluyó de que este padecía de un desorden de personalidad antisocial, además de ser un consumidor habitual de LSD y heroína. Es así como un año más tarde Ronald DeFeo es hallado culpable y condenado a 6 condenas de 25 años cada una. Esto quiere decir que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Muy poco tiempo después de que se realizara el juicio, una nueva familia se muda a la casa. La familia Lux, conformada por George, Kathy y sus 3 hijos. Pero muy poco después de haberse mudado a esta casa, una madrugada salieron corriendo dejando todas sus pertenencias dentro. Es aquí cuando nace la leyenda de Amityville. Para 1977 se publica la primera novela basada en esta historia. En ella encontramos las declaraciones de la familia Lux, los cuales aseguraban que había sido una pesadilla estar en esa casa. Puertas y ventanas que se abrían y se cerraban, sonidos extraños, oleadas de moscas que aparecían sin motivo aparente. Incluso George, el padre de esta familia, aseguraba que todas las noches se levantaba a las 3:15 de la mañana, la misma hora en la que Ronald DeFeo asesinó a su familia. Y una extraña huésped
llamada Jodie, bautizada así por la hija menor de la familia, la cual decía que en esa casa había encontrado una nueva amiga con ojos rojos y cuerpo de cerdo. Esto atrajo a muchísimos investigadores y demonólogos, incluyendo a Ed y Lorraine Warren. Todos aseguraban que en la casa había muchísima actividad paranormal y que esta provenía de un cuarto rojo ubicado en el sótano de la casa. Era un extraño cubículo hallado en el sótano de la casa, del cual los demonólogos aseguraban que venía todo este vórtice de maldad. Para 1977, esta historia llega a la gran pantalla. Terror en Amityville se volvería un clásico del cine del horror. Esto abrió el camino a una saga de películas y producciones audiovisuales relacionadas con esta casa, con un total de 18 entregas, entre las cuales encontramos secuelas, precuelas, remakes y documentales. La franquicia de Amityville dejó millones de dólares a muchísimas personas, pero al final, como todo, poco a poco las personas fueron perdiendo interés en esta historia. Pero, ¿y si todo esto fue un fraude? Verán, William Weaver, el abogado de Ronald DeFeo, fue el que destapó la olla de las vivencias de los Lux en esta casa. Al parecer, Weaver había contratado a los Lux para que se mudaran a esta casa y le contaran a todos que efectivamente habían tenido experiencias paranormales allí. Todo esto con la finalidad de que sus vivencias apoyaran lo que había declarado Ronald DeFeo en su juicio y así pudieran reducirle la condena. Pero al parecer los abogados no creían en fantasmas. Al final los años fueron pasando y las películas de la saga cinematográfica y la historia de los Lux fueron perdiendo el interés. De hecho, luego de todo esto, muchas otras personas han vivido en esta casa por distintos periodos de tiempo, pero nunca más nadie volvió a comentar haber sentido o presenciado alguna actividad paranormal en esta casa. Y eso fue todo por el video de hoy. Saludos a Ángel Guzmán, Joffrey, estoy casi segura de que es Joffrey, pero me falta allí como una I, Joffrey López y Adonai Trejo. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres que te salude en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es ir a mi Twitter o a mi Facebook y darle retweet o compartir a la publicación de este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bye.